Muy bien, vamos a la lectura en Génesis, capítulo número 8, la lectura que hemos tenido esta mañana, y hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto noético, como es llamado por los teólogos. Y también en la teología el pacto con Noé es llamado el pacto de la gracia común. Quizá para ustedes no sea algo conocido el escuchar la palabra gracia común, pero en la realidad, porque en la Biblia me van a decir, es que la Biblia no dice gracia común, pero hay muchos textos que nos enseñan que en realidad Dios obra con una gracia común con las personas y las criaturas, y una gracia especial para sus hijos. Entonces vamos a ver en esta oportunidad el pacto con Noé, el pacto que Dios estableció con Noé, y vamos a poner un poco de contexto a este pacto. Y vamos al capítulo número 6 del libro de Génesis. Acompáñame por favor. Génesis capítulo número 6. En el encabezado de sus Biblias, no sostiene la misma versión que la que yo tengo, dice los motivos del diluvio. Y nos vamos a ubicar en el versículo número 5, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tengamos este versículo 5, ¿no? Y vamos a entender lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Dice: vio Jehová que la palabra maldad en hebreo tiene muchas connotaciones, pero acá dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Cuando dice esa forma de expresar el hebreo, era mucho, más bien la traducción nuestra que tenemos en nuestras manos, pero en el hebreo, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Habla de una maldad violenta, de una maldad excesiva, de una maldad que estaba de hecho ya llegando al límite en la que llamamos nosotros los planes y propósitos, la paciencia, la benignidad del Señor. Y él, acá en esta palabra, en este texto que Moisés escribió, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Primera cuestión acá es que era una maldad, como les vuelvo a repetir, violenta, excesiva, una maldad de otro tipo, como es de poder pensar, porque luego nos dice: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y tenemos dos cosas que se suman acá. No tan solo el hombre es malo, y ahí muestra la doctrina de la depravación total, y que hace cosas abominables, aborrecibles, pecados aborrecibles y abominables, impensables quizá para algunos ante los ojos de Dios. Pero dice la Biblia que además de eso, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces tenemos dos cuestiones, y para que esto refute completamente el pensar de alguien. Si alguien de aquí piensa que el hombre es humanamente bueno, o que el hombre puede ser bueno, veamos la palabra del Señor que claramente nos enseña que no, que es malo, es perverso, es pecaminoso. Y no solamente eso, sino que de continuo está su corazón pensando en el pecado y está pensando en la maldad. O sea que aquí tenemos algo que se está generando continuamente. No es que esporádicamente el hombre, o espontáneamente de repente al hombre se le ocurra pensar, ¿no? O actuar pecaminosamente, sino que ya en sí el corazón está predispuesto a esa tendencia, está predispuesto a pecar, y tiene en su corazón esos planes y propósitos pecaminosos ya dentro de su corazón. A veces nosotros expresamos y decimos que en el lenguaje humano decimos que a veces aprendemos ciertos actos, ciertas actitudes, ciertas conductas de otras personas, ¿verdad?
Pero la realidad es que no es que el hombre aprenda, es algo que ya tiene dentro del mismo y que solamente manifiesta en su momento y en su oportunidad. Entonces la palabra de Dios nos dice que ese era el contexto de la situación con respecto al hombre en los tiempos de Noé. Y un poquito más de ello, abundando un poco más en ello, encontramos que Dios le dice a Noé que él construya una barca. Una barca que cuando nosotros nos ponemos a pensar este tipo de construcción, leyendo la Biblia usted puede entender que a Noé le tardó un poco más de 100 años en construir el arca. Una arca de aproximadamente 135 metros de largo, una arca de esa longitud, ¿no? Con 22.5 aproximadamente metros de ancho y 13 metros de alto. Una construcción enorme que le tardó a Noé construir, como les repito, más de 100 años. Pero no viéndolo desde la parte humana, el tiempo en que Noé invirtió en la construcción, sino que en el tiempo en que Dios, mostrando misericordia, paciencia para el hombre. Pues dice en la carta del apóstol Pedro que Noé fue pregonero de justicia. Durante ese tiempo Noé estaba predicando. Noé se pasó predicando a los hombres del tiempo de Noé del arrepentimiento, predicando la naturaleza pecaminosa del hombre, predicando que eso lo que le había dicho el Señor, que construyera el arca, iba a ser porque Dios iba a emitir un juicio en contra de esa humanidad, que en su momento Él iba a mandar un diluvio. Y ahora podemos nosotros pensar un poquito más con respecto a cómo la gente pensaba que estaba actuando Noé en ese tiempo. Mucha gente quizá lo tildó de loco, pensando, ¿para qué va a construir ese tamaño de arca? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque hasta ese día, hasta ese momento, ese tiempo de Noé, el hombre nunca había visto lluvia, no conocía la lluvia como nosotros la conocemos. Entonces es obvio pensar que la gente decía que Noé estaba loco, porque ¿cómo va a haber lluvia si ni siquiera les concebía en su mente la idea de pensar que era una lluvia? Porque en realidad nunca la conocieron, ¿verdad? Y esto sucede lo mismo en el corazón del impío. Cuando le hablas de Cristo, cuando le hablas de sus bondades, de su gracia, sucede exactamente el mismo efecto, porque no conoce a Cristo. Tiene el mismo resultado. Para él es locura, para él es algo que es inconcebible, ¿sí? Y en ese tiempo entonces Noé, como dice la palabra del Señor, no tan solo fue pregonero de justicia, como dice el apóstol Pedro, sino que también en la carta a los hebreos, el autor de Hebreos dice que él fue uno de los hombres llamados hombres de fe, y que por justicia, dice, y que por la fe él fue justificado también. Ahora, si ponemos a la cronología y establecemos el tiempo, Noé fue antes de Abraham, porque podemos ver después. Entonces podemos ver que Noé, él vivió bajo la dirección de la fe, y él fue justo por fe, ¿sí? Entonces podemos aquí notar estos aspectos que son preliminares o de contexto para la exposición del pacto noético. Esa es la realidad en la que estaba viviendo Noé en esos tiempos. Y Dios quiso tener misericordia de él porque dice que era un varón justo, un varón perfecto, y que dice que caminó con Dios, que anduvo con Dios, y Dios le permitió en su misericordia entonces que él fuera salvo de ese diluvio, junto con sus 3 hijos, su esposa y la esposa de sus hijos. La humanidad entonces está pregonando, como Noé pregonó a la humanidad en ese tiempo. Ahora en estos tiempos y en todos los siglos y en todos los años, Dios ha puesto pregoneros como Noé en sus iglesias. Dios ha puesto pregoneros como Noé que están hablando de la justicia de Dios, de los juicios de Dios, de lo que Dios va a traer a pago por el pecado del hombre. Y esos Noés que a lo largo del tiempo ha habido, hermanos, lo hay hasta el día de hoy, y debemos verlos a ellos como eso, precisamente como pregoneros de justicia, de pregoneros de una verdad que se hará realidad en nuestras vidas por el juicio que va a acontecer
de parte de Dios. Y bueno, en la Biblia, a lo largo de la Biblia podemos ver varios juicios, podemos ver cómo Dios actúa aplicando su justicia. Pero en todos esos juicios, hermanos, tenemos también una estructura, digámoslo así, o un orden en ello, porque Dios no aplica un juicio sin antes prevenir al hombre, sin antes amonestar al hombre, sin antes exhortar al hombre. Él ha usado desde tiempos antiguos a hombres como Noé, ha usado a los patriarcas, a los jueces, ha usado incluso hasta a los impíos para pregonar justicia de parte de Él. Entonces Dios previene siempre al hombre. Dios tiene misericordia del hombre y Él no quiere que el hombre se pierda, dice la palabra del Señor. El corazón de Dios no está predispuesto siempre a que pensemos que es un Dios que siempre está airado y que siempre está molesto y que no soy capaz de acercarme a Él y que no puedo hacer nada con respecto a ese pecado que hay en mí. Entonces Dios siempre ha mostrado misericordia y gracia para el hombre en muchas formas, y esa no es la excepción en el caso de Noé. Y lo vemos otra vez, hermanos, vamos volviendo al tiempo, en los contextos del tiempo de Noé. Y el pacto que realmente hizo Dios para con Noé es un pacto llamado un pacto de gracia común, porque se basa o se enfoca o está aplicado a la creación. Él habla de la creación. Dios está hablando con Noé de la creación, de las criaturas, de los animales y obviamente incluido al hombre. Pero Él aplica este pacto para el pacto con la creación. Por eso es llamado el pacto de gracia común. Y porque en él en sí, viéndolo y leyendo la palabra del Señor, no encontramos la predicación del Evangelio. En el pacto con Noé no encontramos la predicación del Evangelio, pero sin que esto quiera decir que no esté ligado a los planes y propósitos salvíficos del Señor, ¿verdad? Porque un teólogo decía, bueno, es un poquito congruente pensar que si ya Dios nos provee un Salvador, nos provee un pueblo, nos provee su ley, como vimos la semana pasada, es obvio que también Dios nos va a proveer un lugar en donde estar, un lugar en donde vivir, poner a su creación bajo nuestro sometimiento, que el hombre sea el que enseñoree de la creación. Dios lo ha hecho así y ha hecho un pacto con Noé para estar dirigido, nuevamente lo repito, hacia la preservación de la creación. Y en ese sentido podemos entonces ya desechar todas esas teorías de que el calentamiento global, que el mundo se está calentando más, que el mundo se va a acabar por el calor o por la inundación, o que el mundo está sobrepoblado. Dios dijo claramente, id y fructificaos y multiplicaos, dijo el Señor. Y si Dios lo dijo, hermanos, ¿creen que Dios no es infinitamente sabio para pensar cómo se va a sustentar todas sus criaturas, cómo van a vivir, en dónde van a vivir? ¿Creen que es limitado en conocimiento como nosotros? No, hermanos, Dios pensó en todo eso y Dios sabe que su creación, lo que es la tierra, el mundo como nosotros lo conocemos, no el hombre lo va a destruir, el Señor lo va a destruir, y ya nos dijo también de qué forma lo va a destruir, ¿verdad? Para que Él hace este pacto con Noé y nos enseña el pacto que la tierra no va a ser destruida nuevamente por un diluvio, sino ahora va a ser por fuego. Ahora Dios dice en su segunda venida va a ser el juicio y la tierra va a ser destruida con fuego. Así que en ningún momento usted, si es hijo de Dios, hija de Dios, debe tener el temor de que el calor excesivo y que unirse a todas esas personas, que hay que cuidar el planeta. Sí hay que cuidar el planeta en el sentido, hermanos, que no debemos ser y comportarnos en nuestro medio ambiente, en nuestra forma de vivir, también dando un mal testimonio de lo que somos, en el sentido de que no tirando nuestra basura, no quemando las cuestiones que podemos nosotros reciclar, los elementos que reciclamos. En ese sentido, hermanos, yo les pido que también veamos de esa forma, de que seamos como un buen testimonio de cristianos, no que también digamos, voy a contribuir con mi granito de arena que el mundo no se acabe, no. O sea, el mundo Dios lo sustenta, y nada que haga el hombre va a poder cambiarlo o modificarlo. Así que elimine ese pensamiento de su mente si usted es una persona que vive de esa forma o piensa de esa forma. Y lo mismo con respecto a lo que sucede con la población.
con lo que, cómo vive la gente, en dónde vive, en qué condiciones, todo está bajo su control el Señor. Él lo dijo, multiplicaos, dijo el Señor, le ordenó a Noé y a su familia. Así que, pensándolo de esa forma, hermanos, el contexto de lo que estaba sucediendo en la vida de Noé, podemos entonces ver que Noé se encontraba en una situación en la que por fe creyó lo que Dios le dijo: construye esa arca y ahí vas a entrar tú. Y le dijo: vas a meter a estos animales, de los que para ellos eran los animales buenos. Había también una clasificación de animales en ese tiempo, y de los otros pues vas a meter 7 pares de cada hombre y mujer, o sea, macho o hembra, vas a meter en el arca. Y todos los detalles con respecto a cómo lo metió y algunas cuestiones que mucha gente, lejos de ver las partes espirituales, ven otras cosas, quieren ver cosas extraordinarias que al final de cuentas Dios no lo revela porque eso no le place. Entonces vamos a ver nosotros que realmente Noé construyó esa arca, obedeció al Señor por fe, en obediencia y por fe él obedeció al Señor y lo hizo y creyó lo que Dios le había dicho. Y cuando entonces Dios manda el diluvio, algunos teólogos dicen, ustedes y nosotros podemos pensar, ¿no? En esos momentos, cuando, como a forma de analogía, cuando el diluvio comenzó y el hombre empezó a ver cosas que eran completamente nuevas para sus ojos, completamente increíble para sus ojos, ver la lluvia ya físicamente y ver cómo dice la palabra del Señor que no tan solo de arriba venía la lluvia, sino también de abajo estaba el agua. Entonces el hombre ya, quizá muchos de ellos que vivían cerca de Noé pidieron que les abra la puerta del arca a Noé. Quizá algunos le pedían auxilio para que les dejen entrar. Eso va a suceder exactamente para aquellos que oyen el Evangelio y se les exhorta a arrepentirse y se les exhorta a rendirse a los pies de Cristo. Exactamente eso va a pasar. Va a estar pidiendo ayuda, va a estar pidiendo socorro, va a estar pidiendo: pastor, hermano, hermana, hábleme de Cristo, dígame qué debo hacer. Eso va a pasar, pero ya no van a tener tiempo para esa situación. Ya no va a haber, el tiempo se habrá acabado como acabó para la generación de Noé. Así que si lo vemos como el título general, como un pacto de gracia común, hermanos, podemos ver también muchas implicaciones de gracia salvífica de parte de Dios, de gracia especial para sus hijos, ¿no? Y es que también dentro de ese contexto, cuando se explica el pacto noético, mucha gente también, sobre todo los presbiterianos reformados, le dan una interpretación diferente a los pactos. Y en el caso del pacto noético también es la excepción. Ellos más bien lo ven en aspectos morales, en enseñanzas morales que vienen dentro de ello, que definitivamente sí las hay, pero no es lo que resalta en la Biblia. En la Biblia nos enseña cosas más bien espirituales, ¿no? Y muchos, incluso cristianos, piensan y no les gusta escuchar la palabra gracia común. O sea, quieren estar así como el catolicismo romano, porque Juan 3:16 nos dice que amó a todo el mundo. Así es, ¿no? Que Dios tiene un amor especial para todos. O sea, así quiere verlo muchos teólogos cristianos, muchos creyentes cristianos también quieren verlo así como ecumenistas, ¿no? Como que cualquier religión es lo mismo, cualquier denominación es lo mismo, porque siempre hablan de Dios. No hablan de Dios. Cualquier persona te puede hablar de Dios, y hasta el borracho que tú te puedes encontrar en la calle te puede hablar de Dios. Pero solamente el verdadero hijo e hija de Dios te va a hablar del Dios verdadero, el Dios revelado en la Biblia, el Dios que quiere que le adoren de esta forma, que le sirvan de esta forma, que le obedezcan de esta forma. Él da sus mandamientos, y el hombre, el cristiano verdadero, la mujer y el hombre, va a obedecerlo conforme a su ley del Señor, no conforme yo lo interprete, como a mí me acomode, sino como Dios lo ha mandado a hacer. Eso diferencia a las verdaderas denominaciones, a las verdaderas iglesias, de las denominaciones falsas, aunque puedan llamarse evangélicas, cristianas. Porque si desde que tú escuchas que alguien esté predicando que tú te puedes esforzar, que tú puedes ser santo, que tú puedes mejorar tu santidad y buscar, no.
Si haces a un lado y desechas a Dios como el arminianismo, ese no es, estas obediencias de Dios, al Dios vivo y verdadero de la Biblia, ¿verdad? Y así podemos ir nosotros pensando, otros van más para allá y mejor les prefieren escuchar la providencia de Dios y no la gracia común. Bueno, mezclan dos cuestiones diferentes. La gracia común es una cosa y la providencia es otra cosa, ¿sí? La providencia de Dios viene del latín, que quiere decir, son dos palabras compuestas, el video, ver y ver antes, providencia de Dios. Él tiene providencia, sí, porque Él puede ver antes con anticipación. Y la gracia común es otra cosa diferente, son las misericordias de Dios, las bondades de Dios, que Él otorga inmerecidamente a sus criaturas, pero sin que éstas sean para propósitos salvadores, para propósitos salvíficos, ¿sí? Entonces, algunos teólogos cristianos también tienden a confundir esas dos palabras, providencia con gracia común. Y les repito, mucha gente entonces prefiere mejor que les hablen de una gracia que es especial, pero para todos. Y la realidad es que no es así. Dios no tiene una gracia especial o salvífica para todos. Es claro eso en la Biblia. Él manifiesta claramente, deja claro en todos los versículos que hablan de ello, de que Él tiene un pueblo especial, tiene un cierto número de elegidos, tiene un cierto número de ovejas, tiene un cierto número de personas por las cuales Cristo murió, a quien Dios le entregó en sus manos a Cristo, y cuando Cristo iba a ser crucificado lo entregó al Señor. Él dice, yo di mi vida por ellos, a los que tú me diste, dice, es específico. La gracia de Salvador al Señor es específica para ciertas personas específicamente, no es para todo el mundo. Aquí no hablamos de ecumenismo, no hablamos que es lo mismo, es mi hermano, el católico, el mormón, el testigo de Jehová. No, aquí no hablamos de ecumenismo. Acá hablamos, hermanos, de la gracia que solamente el Señor otorga a aquellos que son sus hijos, ¿no? Y todo aquel que quiere predicar fielmente la palabra del Señor deberá de no torcer esas palabras y enseñar realmente que Dios tiene una gracia, pero sí especial, pero sí y solo sí para sus hijos, ni para nadie más, ¿no? Y en ese sentido, entonces, vemos que el pacto con Noé se refiere a la creación, que va a ser destruida con el diluvio. Solamente Noé y su familia iban a quedar dentro del arca junto con esos animales, pero posteriormente, ese es el contexto de todo ello, ¿no? Ya Noé en el arca nos describe en el capítulo número 7 y llegamos al capítulo 8, que fue nuestra lectura de hoy. Y veamos el versículo número 20. Vamos por favor a Génesis capítulo 8, versículo número 20. Dice la palabra de Dios: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Versículo 20. ¿Cuál fue su actitud de Noé? ¿Cómo se condujo Noé? Entonces Noé edificó un altar a Jehová, y tomó de todo animal y ofreció sacrificio, holocausto, la palabra en la Biblia, en el altar. Vean cuál fue la actitud de Noé después de lo que sucedió en el arca, después del diluvio, después de 40 días, 40 noches lloviendo dicen algunos teólogos que casi cerca de un año esperando que el agua descendiera para que pudiera ellos salir del arca. Noé sale con su familia y lo primero que hace es adorar al Señor, ofrecer holocausto al Señor. Ofreció un holocausto en el altar. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Pongamos atención en este versículo 21. Dijo Jehová en su corazón. Esas palabras no las escuchó Noé, porque dice, Moisés escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios, entonces, Él estaba jurando, Él estaba diciendo, y vean esas palabras de dónde le salió, dice:
Recuerde que está hablando de una forma antropomórfica para que nosotros podamos entender, sentir lo que Dios quiere transmitir. No es que Dios tenga un corazón en sí como nosotros. Dios es espíritu, dice la Biblia, pero para términos y para propósitos que nosotros podamos entender, Él toma o escribe en forma antropomórfica. Entonces dice que Dios dijo en su corazón. ¿Ven? Allí no hubo, es un pacto unilateral. Es Dios haciendo, no en función de lo que Noé iba a hacer, de la obediencia de Noé, de lo que había obedecido Noé o cómo iba a vivir Noé, no, en función únicamente de Él, de su soberanía, de su existencia, de su independencia misma de Dios como único, como un ser único. Él dijo en su corazón, dice la palabra del Señor. O sea, no es que con Noé, mira Noé, voy a hacer esto, pero si obedece como en otros pactos que hemos visto, ¿verdad? Aquí no, él juró, dice él dijo en su corazón, dijo, Dios, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y ahí podemos ver, y podemos poner ahí en ese texto en 21, a pesar del intento, de que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ¿ven? Vean eso entonces, hermanos, y ustedes van a pensar, este mundo en el que vivimos, Dios dijo no lo va a destruir a pesar de la maldad del hombre, a pesar de que el hombre es malo desde su juventud. Cuando habla de juventud, habla desde la niñez, ¿sí? Desde que son niños, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver, entonces visualizar ese pacto común, de gracia común, porque ¿quiénes son los que viven en este mundo? Viven los impíos y los justos e injustos viven en este mundo, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, Él hace salir el sol para ellos, tanto para los impíos como para los justos, ¿verdad? Hace la lluvia para los justos e injustos. Él sustenta su creación tanto para justos como para injustos. Entonces, ahí vemos entonces que ese pacto, por eso se llama pacto de gracia común, porque en ese pacto que hizo está dirigido a preservar la creación, ¿sí? La creación como nosotros la podemos visualizar humanamente hablando. Y con nosotros entonces ven, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Entonces esta semana estuvimos percibiendo, ¿verdad?, estos cambios de clima. Entonces, ¿qué nosotros percibimos también en ello? Bueno, vemos la garantía del cumplimiento de la promesa de Dios, vemos el calor, podemos sentir el calor, podemos sentir el frío. Si eres hijo de Dios, entonces vas a la palabra de Dios y te das cuenta realmente, bueno, esto es la garantía y eso es lo que me habla a mí de un Dios fiel, de un Dios vivo y verdadero, de un Dios que quizás muchos, y esa es la realidad, no quizás, sino que la realidad muchos no creen en Él, pero yo como cristiano puedo ver en su palabra, y al sentir este cambio de clima, estas estaciones, digo, Dios está cumpliendo su promesa que le hizo a Noé. Dios está cumpliendo su promesa, y dice Él, mientras la tierra permanezca, no cesarán entonces las estaciones y el día y la noche. ¿Ven? Entonces, hermanos, con esos ojos, con ese objetivo de ver entonces la creación y en todas estas cuestiones que Dios arregla sabiamente en su creación, podemos entonces visualizar lo que Él está enseñando en su palabra con respecto a la gracia común, ¿sí? Pero aquí vemos también otras implicaciones que son muy puntuales a hacerlas. Dice en versículo 1 del capítulo número 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, hermanos, no quiero que usted cuando lea estos textos lo lea en forma superficial. Cuando Dios dice fructificad y multiplicaos, está hablando al hombre y les está diciendo que se reproduzcan, ¿sí? Que haya reproducción. La reproducción en términos que Dios pide, y escúchenlo muy bien, que Dios enseña y pide en su palabra, es de acuerdo a como Él lo exige en un matrimonio hecho, en un matrimonio establecido con hombre y mujer, en un matrimonio que debe ser un reflejo de la proclamación de tanto del hombre como de la mujer, en una forma testimonial de que ellos están representando la unión espiritual de Cristo con su iglesia.
Eso está pidiendo el Señor. No hijos fuera de matrimonio, no matrimonios no legalizados, no, eso está pidiendo Él. Él está pidiendo matrimonios dentro de sus estándares de exigencia de santidad. Así lo está explicando, Él lo pide. Por eso yo les digo que a mucha gente prefiere entonces interpretarlo a su forma. Vivir en fornicación y decir, bueno, es que multiplicados, dice multiplicados de cumpliendo, no, en los términos que Dios exige, no en los términos que yo pienso, no en los términos en los que me siento cómodo, sino en los términos que Dios me está pidiendo. Y eso va también más aún por ahora para las personas que esas piensan en la gente esa que piensan en aprobar los abortos y piensan que la gente, porque hasta en cristianos se dan los abortos, hasta gente que se dice ser cristiano, permiten el aborto. Y aquí dice el Señor, multiplicados y fructificad. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros vamos a la profundidad de las palabras del Señor en sus contextos originales, nos podemos dar cuenta de esa luz que superficialmente nosotros podemos ver, pero no en su contexto, ni en su verdad original, ni en su raíz. Eso está diciendo Dios. El temor, dice el versículo 2, y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Una muestra más entonces de que Dios nos va a proveer un sustento. Dios nos va a sustentar nuestra vida, ¿sí? Entonces, y ello implica muchas cosas que a veces no comprendemos del todo cuando no podemos verlo en su contexto general y más en su contexto específico, ¿no? Acá Dios pone que toda su creación, que todo lo que nosotros conocemos como verduras, vegetales, animales, todo lo que es comestible para nosotros, pues Dios nos puso y dice, os lo he dado todo, ¿ven? Os lo he dado todo, ¿ven? Y en ese sentido entonces también tenemos que hacer a un lado algunas cuestiones que son de costumbre. No es bueno comer esto, no es bueno tomar esto, no es bueno. Entonces tú eres más sabio que Dios, porque Dios dice que todo lo he dado, los he dado. Y cuando le enseña a Pedro dice, mata y come todo de lo que he dado. Y hay otro texto donde dice, come, tómalo, dice, porque todo será santificado con tu gratitud, con tu oración de gratitud a Dios. ¿Sí? Así que para nosotros, hermanos, no hay nada en la creación del Señor que Él nos haya dado correctamente que digamos, esto no me sirve, esto no lo voy a hacer. Entonces estás desobedeciendo a tu Señor. Estás diciendo, bueno, Dios es muy sabio y todo, pero acá te equivocaste, porque eso no es bueno para mí. No, hermanos, en la realidad no es así. La realidad no es así. Todo es bueno para los hijos del Señor, y lo dice todo con acción de gracias, ¿sí? Pero dice el versículo 4, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Bueno, ahí no vamos a entrar en el contexto de cómo lo toman los testigos de Jehová y otras personas que dicen, no comas moronga, no comas morcilla, no comas, porque no es el punto hoy. Pero como les he dicho, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Muchas cuestiones que aquí podemos ver como limitantes en el Antiguo Testamento ya fueron libertad en Cristo, ¿no? Y aplica exactamente lo mismo en esta cuestión, ¿no? Entonces vamos a continuar. También dentro de ello, vean que las implicaciones de ese pacto, también Dios le dice a Noé y a sus hijos, versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Dios está estableciendo justicia. Tiene que el hombre vivir con un régimen de justicia. El hombre no puede vivir nada más como un animal. Tiene que estar regido por leyes, por justicia. Leyendo, el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecha el hombre. Y es el principio entonces para el cristiano, porque ve entonces a cualquier persona, a cualquier semejante suyo, cualquier prójimo, como alguien a la imagen de Dios. Lo ve como la imagen de Dios, y eso debe ser la pauta, debe marcar la pauta para que este hombre, mujer, entonces no tenga. Y ahora sí vamos a un poco más extremo, a lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte, que aún ni siquiera lo odies, que aún ni siquiera lo mires y digas, este de plano no lo paso, a esta no, ni eso siquiera, porque dice el Señor que tú te conviertes en homicida.
¿sí? Entonces, hermanos, como os vuelvo a decir, esto tiene muchas implicaciones para nuestra vida, ese pacto. No solamente nos enseña cuestiones, como les digo, moralmente buenas, ¿no? Sino que vamos apegados a lo que la Biblia nos enseña. Mas vosotros fructificad y multiplicad, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ellas. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde de todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Vamos al versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Qué forma? Nosotros cuando vamos a leer algo sencillo, ¿no? De la observado. ¿Qué forma tiene el arco iris? Así, ¿verdad? Esa forma tiene el arco iris. Pues fíjense que cuando vamos a la cultura hebrea, esa palabra que utiliza para arco, como acá en la Biblia nos enseña, el arco, eso fue después de Noé, lo que usted entienda. El arco, lo que nosotros conocemos como el arco iris, tiene una connotación en términos militares. El arco, cuando el rey dirige a sus tropas, cuando él encabeza la guerra, el arco del rey siempre, la forma del arco va hacia adelante. Eso quiere decir que está yendo en pos o está yendo a la guerra. El arco del rey está yendo. Cuando el rey viene después de la guerra, el arco lo pone en su brazo y el arco toma una forma atrás, una forma así, contraria, ¿sí? Cuando va a la guerra, va así, y cuando regresa, el arco tiene esta forma. ¿Por qué el arco, entonces, el arco iris conocemos está de esta forma, hermanos? ¿Creen ustedes? ¿Cómo está? ¿Qué nos está, si tomamos en cuenta esa ¿cómo decirle? No sería idiosincrasia, sería esa costumbre de los judíos de interpretar el arco, la posición del arco de una u otra forma. Si vemos el arco iris así, entonces, ¿qué nos representa? ¿Hacia dónde está? ¿Dios está en guerra? ¿Está viniendo en guerra o está en paz? ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Con respecto a la tierra, que la tierra siempre la vamos a ver en el plano horizontal, ¿sí? El arcoíris siempre la vemos en el plano del cielo, pero la tierra está en el plano horizontal. Entonces el arco mira hacia arriba. El arco está viniendo, dicen, entonces el Dios que establece ese pacto está viniendo en paz, ¿sí? La guerra ya terminó, el juicio ya lo llevó a cabo, murieron todas esas personas que, como vimos en el capítulo número 5 y 6, eran las que estaban viviendo en una forma extremadamente pecaminosa, y Dios acabó con toda esa generación. Y de tal forma que dice el Señor en el versículo número 16: estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dice Dios, yo lo veré, dice, y me acordaré del pacto. Dios está diciendo, yo voy a ver. Y nosotros, cuando podemos apreciar entonces el arco iris en las nubes, podemos entender, bueno, entonces el juicio del Señor ya lo llevó a cabo. Ese juez ya ejecutó su juicio y ahora está en paz con el hombre. O sea, le está diciendo, al menos ahora contigo, a nosotros en la tierra, no vamos a tener otro tipo de juicio como el diluvio, ¿sí? Ahora podemos hablar que de los colores, que por qué los colores y todas esas cuestiones, ¿no? Pero eso no es nuestro punto hoy. Yo quiero nomás enfatizarle esa interpretación hebrea con respecto al arco iris, ¿sí? Como nosotros lo visualizamos, que representa
en la Biblia el arco iris. Y porque para entender muy bien en términos generales, este pacto, hermanos, es también importante diferenciar, como empecé la predicación esta mañana, lo que es la gracia común y la gracia especial. Cuando vamos a Romanos capítulo número 8, del versículo 28 en adelante, ahí nos habla de la gracia especial, de la gracia salvadora de parte de Dios. En Romanos 8, de 28 y 30, usted ya conoce los textos, ¿verdad? A los que conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó también justificó, y a los que justificó también glorificó, ¿verdad? Esa es la gracia especial de Dios, esa es la gracia salvadora. Ahora quiere ver la gracia común, vamos a Mateo capítulo número 5, dentro de lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 5. Vamos a ver desde el versículo 38, por favor. Mateo 5, 38. Dentro de la enseñanza del Sermón del Monte, Cristo hablando a su audiencia dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvela también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo desatiendas. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí va la enseñanza: para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No lo hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y mi pregunta, hermanos, Cristo está enseñando, y estoy hablando de una gracia común, y Él nos está diciendo: ustedes sean así, amen a sus enemigos. ¿Quiere decir que Él no lo hace? No, que Él es el primero que lo hace. Él es el que es el ejemplo. Él dice, cuando lo leemos de esta forma, Cristo está diciendo: al que me pida, yo le doy. Al que me aborrece, yo le amo. Al que me maldice, yo le bendigo. Eso está diciendo Cristo, porque Él lo hace. Y entonces todos los que lo maldicen y aborrecen, ¿qué son para Cristo? ¿Son sus hijos? ¿Son sus hermanos? No, son sus enemigos, ¿verdad? Y no es gracia común el hecho de que sigan vivos. No es una gracia común que tiene Dios para ellos. No es una gracia común que si a Él le piden la túnica, le dé también la capa. ¿Cuántas bendiciones reciben toda esa gente? Allá afuera hay muchísima gente que está gozando de las bendiciones materiales del Señor, y sin levantar siquiera una palabra de agradecimiento al Señor. Esa es su gracia común, ¿sí? Esa es su gracia común. Algunos pueden pensar que es su paciencia, y también está exento de que sea la paciencia de Dios, porque Dios es paciente y es benigno, y su paciencia, dice, precede al arrepentimiento. Definitivamente sí, pero el punto es que todas esas personas que viven de esa forma, con todas esas bendiciones materiales que reciben abundantemente del Señor, lo están haciendo con una gracia común, por una gracia común que Dios tiene para ellos. Incluso, voy un poco más lejos, incluso aquellas personas que de una u otra forma han escuchado el Evangelio, de una u otra forma han escuchado la palabra del Señor. Y esas personas, dentro de todo ello, están recibiendo una gracia común. Están recibiendo una gracia común porque están escuchando las palabras del Señor, el Evangelio, sin que necesariamente su vida llegue a ser una vida salvada por el Señor, su alma salvada por el Señor. Pero la Biblia nos dice que todas aquellas personas, y vean la parte
que no mucha gente no quiere ver, y es el juicio del Señor, pero todo lo que están haciendo es acumular ascuas de fuego sobre su cabeza, ¿sí? Entonces, para diferenciar entonces estas cuestiones, hermanos, tenemos que nosotros tener los ojos agudizados, la vista, el oído, de comprender y saber diferenciar esta gracia común con esta gracia especial del Señor. Y en un sentido más amplio, que nosotros lo creamos o no, eso no demerita ni hace más o menos verdad la palabra del Señor, ¿no? Y vamos ahora a Hechos 14, capítulo 14, versículo 17, libro de los Hechos, capítulo número 14, versículo número 17. El contexto es que Pablo y Bernabé estaban predicando, ¿no? Y la gente que les estaba escuchando llegó hasta el punto en el versículo número 12 que le llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra de esos dioses de ellos, ¿no? Ya los relacionaban con sus dioses, ¿no? Pero veamos el versículo, vea que desde el 16 dice: en las generaciones pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Vea cómo dice el texto: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. Vean, andan en sus propios caminos, dice, y haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y estaciones del año fructíferas, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Las bendiciones del Señor lo disfrutan tanto los hijos de Dios como los impíos. Avanzamos un poquito más en el capítulo número 17 de ese mismo libro de los Hechos, 17, ahora versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos también linaje suyo. Entonces allá también estamos viendo como Pablo hablando con la gente, con los filósofos griegos. Él dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros, hasta ellos mismos, lo que yo les decía, hermanos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos también linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿No es acaso de su gracia común? Si Dios hubiese querido, hubiese aplicado su juicio a esas personas y hubiesen muerto. Y Él ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ven? Y esta cuestión, hermanos, que sucedió en el pacto noético, un pacto con Noé, podemos ver entonces que en realidad Noé nos está enseñando que él obedeció, él por fe creyó en lo que Dios le estaba diciendo que iba a suceder. Y hay una cosa muy importante también en este estudio de este pacto, porque cuando vamos a analizarlo en el contexto de una gracia común, lo que debemos resaltar nosotros para nuestra vida es magnificar entonces la gracia especial del Señor, esa gracia especial que tiene para sus hijos. Y a la vez también se tiene que proclamar y se tiene que aclarar que en la realidad, y en otros casos hasta incluso exhortar, para que si en un momento dado alguno de nosotros tiene esa confusión de pensar que lo que está viviendo es una gracia especial del Señor y realmente es una gracia común la que se está viviendo, Dios nos dé la sabiduría para poder exhortar, y Dios le dé también a esas personas el don del arrepentimiento, la fe, para poder entonces visualizar y ubicar realmente en qué posición está su vida espiritual. No voy a ser, hermanos, que pensando, y no sé quiénes vinieron el viernes de oración,
dijo el hermano Roberto, cuando oramos y le pedimos al Señor que nos fortalezca en nuestra vida, y Dios fortalece a sus hijos por pruebas y por tribulaciones, dijo el hermano, ¿qué creen que nos va a mandar el Señor? Pruebas, ¿verdad? Pruebas, tribulaciones, eso nos va a mandar el Señor para fortalecernos, ¿verdad? Eso es exactamente, hermanos, lo que el Hijo de Dios debe pedir, fortalecer. Y Dios va entonces, en sus propósitos, y lo que nosotros necesitamos para nuestra vida es precisamente esas pruebas, es lo que va a acontecer en nuestras vidas. Y le voy a poner algo muy, muy gráfico y muy común. Las personas cuando le están yendo bien, en todos los aspectos, en casi todos los aspectos de su vida, en el trabajo, en la salud, en la familia, con los hijos, en los planes, ese tipo de persona, si ha escuchado la palabra de Dios y lo va a decir así, es entre comillas cristiano, él o ella le va a atribuir a que está bien con Dios, a que tiene una buena relación con Dios. Eso le atribuye mucha gente, ¿no? Caso contrario, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones en las que Dios prueba a la gente, ¿no? Y tomando el mismo ejemplo de hombres o mujeres cristianos, entre comillas, uno reacciona pensando que Dios es malo, que Dios es injusto, que porque estando en una posición ahora lo lleva a otra, ¿verdad? Unos reaccionan de esa forma, pensando, ¿no? Y deducen, si estoy bien es que Dios está bien conmigo, si estoy mal es que Dios está mal, o sea, tengo una mala relación con Dios, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña que es lo contrario, es absolutamente lo contrario. Si estás mal, qué bueno. En el sentido, bueno, hay que aclarar, ahora voy a cambiar, en el verdadero Hijo de Dios. En el verdadero Hijo de Dios, si está en pruebas, si está en tribulaciones, si está en problemas, Dios está fortaleciendo su vida, Dios está fomentando su carácter, Dios está, sobre todo, fomentando la dependencia del hombre hacia Él. Él está haciendo que ese hombre o esa mujer lo busque a Dios, que lo busque. Eso hace el Señor. Como seres humanos, hermanos, así nos sentimos nosotros cómodos. Si nos va bien, decimos, estamos bien con Dios, está bien mi relación con Dios, y hasta puede pasar por alto que ya ni me vaya a congregar, ni ore, ni lea mi Biblia, porque estoy bien con Dios, porque se nota, porque me está yendo bien. Y dice lo que leímos hace el rato, habiendo pasado por alto sus pecados. Entonces, por eso es muy importante ser sabios y prudentes en analizar nuestra vida. ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en nuestra vida? ¿Por qué realmente está viniendo de parte de Dios? ¿O no será que yo estoy completamente cegado y no estoy viendo realmente que estoy siendo guiado por el pecado y me estoy distanciando del Señor en vez de acercarme? Esas cuestiones, hermanos, también debemos analizar en nuestra vida. Este pacto que Dios llevó a cabo con este varón nos enseña esa gracia común que Dios tiene para la gente, ¿no? Este mundo se sostiene aún el día de hoy, en este año 2021, después de 2000 años después de la crucifixión de Cristo, porque Dios así lo determinó. Él lo va a sustentar. Pero, hermanos, no es la finalidad, ni el propósito, ni el objetivo, ni la meta del creyente. Nosotros no estamos en este aspecto para nada más conformarnos con una gracia común. Nosotros estamos para recibir la gracia especial del Señor, sin que esto sea algo para que nosotros nos llenemos de soberbia, no, porque sabemos que no lo recibimos de pura gracia, no hacemos nada para que lo recibamos, el Señor es quien nos lo da en su buena voluntad y en su soberana voluntad. Pero pensar nada más en estar cómodos, en estar sanos, en estar bien en el trabajo, con los hijos y la familia, no debe ser nuestra limitante o nuestro consuelo. Nosotros debemos pensar realmente, entonces, si estamos fortaleciendo nuestra vida, si estamos siendo más maduros cada día, si estamos creciendo a la estatura, hasta conformados a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, porque ese es nuestra finalidad, esa es nuestra meta, nuestro propósito.
Y yo te digo, si muchas veces tú piensas que aún manteniéndote en una congregación, viniendo a una congregación, no confíes en tu venir, no confíes en tu oración, sino confía realmente en el quien realmente te puede salvar, es Cristo. Y eso, este texto que leímos, Noé creyó en lo que Dios le dijo, aunque pareciera imposible, algo completamente fuera de ese mundo para él, para la gente de ese tiempo. Noé lo creyó, ¿sí? Y se los vuelvo a repetir, aún Noé tampoco él no había visto la lluvia, él no conocía la lluvia, sin embargo él creyó lo que Dios le estaba diciendo. Y otro punto importante, hermanos, a lo largo de la Biblia vamos a estar viendo los juicios del Señor. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia, los juicios del Señor. Dios emite juicios, advierte y lleva a cabo su justicia. Cuando nosotros entonces tomamos la justicia de Dios ya en un plano personal, entonces cuando comienza el temor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando ahora ya lo hacemos, no es para la iglesia, no es para fulano, fulana que es así, asado, no, es para mí, es la justicia de Dios ahora en mi vida. Entonces cuando el temor del Señor entonces viene a trabajar en nuestro corazón, es cuando, ¿qué pasa si yo sigo así? ¿Qué pasa si yo no me arrepiento? ¿Qué pasa si yo no persevero en mi santidad? ¿Qué pasa si yo cometo tal o cual pecado? ¿Qué tal si...? Entonces el hombre ya empieza a tener un temor en el corazón de la presencia del Señor, de las consecuencias que vienen después de ello. Eso hermanos, es lo importante para nosotros. Es ya no en general la justicia de Dios, sino cada uno de ustedes y yo mismo, cómo vamos a presentarnos ante la justicia del Señor. ¿Cómo vamos a tomar entonces su palabra si Él nos dice, santifiquen sus vidas, perseveren en la santificación, perseveren en la oración, no dejen de congregarnos como tienen algunos por costumbre? Si la hacemos a un lado, si hacemos todas esas indicaciones, esos mandatos que Dios nos ha dado, estamos haciendo a un lado su justicia. Hermanos, Dios entonces, como dice la palabra, nos va a estar aguantando, pero no creamos que en algún momento vendrá juicio de parte de Dios en nuestra vida. Y si no lo recibiste en este mundo, bueno, pero ten absolutamente toda la seguridad, y yo te la doy con la autoridad que da la Biblia, porque ahí está, que en la vida que viene después tú vas a recibir un juicio. Eso está completamente seguro que va a suceder así. Pero si en esta se da oportunidad en tu vida, pensemos entonces por qué viene el juicio. ¿Por qué viene el juicio? Porque es diferente un juicio a las pruebas, ¿sí? Decía fíjense, un expositor español, decía, hacía un poco un paréntesis en cuanto al juicio de Dios, que el país con peor sistema de justicia que hay en el mundo es México. Que porque en las estadísticas reflejan que alrededor del 85% de los delitos mayores que se cometen en México, la mayoría queda de ellos impune. Eso, hermanos, es un juicio del Señor. El habernos dejado en un país como el que vivimos, son juicios del Señor. Son juicios del Señor dejarnos en manos de gobiernos corruptos, de gobiernos avaros, de gobiernos que no tienen ni la más mínima intención de servir al pueblo. Y todo ello es bajo su soberanía del Señor, bajo sus juicios del Señor, ¿sí? No es que la población vaya, que por próximas votaciones de México va a cambiar, que porque México va a abrir los ojos, ¿no? Eso es pura política nada más. Todo está bajo su soberanía del Señor y sobre los juicios del Señor. Él está enjuiciando a esa nación, ¿sí? Está enjuiciando a nuestra nación. Hermanos, así como eso sucede en el ámbito nacional, en un país, en la vida particular de cada uno de nosotros también acontece el juicio. Viene el juicio en nuestras manos. Yo le platicaba al hermano Roberto esta semana de que en quizás 2 meses tenga la oportunidad de estar yendo en mis descansos a tiempo extra. Hacer trabajo, yo casi no hago tiempo extra, dependiendo de los días que me corresponda, pues yo muchas veces y casi siempre evito, si es tiempo extra, no trabajarlo en domingo o en viernes que tengo actividades.
Entonces, esta vez, pues probablemente me toque alguno de esos días, sobre todo viernes. Pero luego meditando, digo, pues dentro de todas estas cuestiones de la pandemia, mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente está buscando trabajo. Y luego digo, qué bendición que el Señor me dé la oportunidad de tener un trabajo y además hacer tiempo extra. Pero también dentro de todo ello le digo a mi esposa, hay que sentarnos a pensar realmente cómo lo vamos a estar visualizando, porque podríamos caer en la soberbia y en la comodidad y en el confort, de, bueno, está todo tranquilo ahora y no, y ya la dependencia ya va a quedar en cosas materiales y no en Dios. Entonces es sencillo en un cierto sentido, porque el pecado nos seduce, el pecado nos lleva a pensar, te vas a sentir mejor, no vas a tener que pensar esto, vas a estar... Pero hermanos, eso es lo peligroso del pecado, porque no se presenta como algo, como decía un teólogo, como algo grotesco, así, se presenta como algo placentero, y esa es la palabra, placentero, ¿sí? Y bueno, cierro el paréntesis con ello, hermanos, porque no es el punto ese. Volviendo a nuestro tema, esto tenemos que nosotros entonces comprender y cómo encaja dentro de lo que es los pactos que hemos visto. Entonces ahí ahora ya vemos un lugar. ¿Se acuerdan que en los otros pactos, un rey, un señor, leyes, pueblo, la santidad del pueblo? Ahora un lugar que Dios va en su gracia común conservar, sustentar hasta que venga el juicio y esta tierra sea renovada, sea consumida, sea destruida, y ya vamos a tener cielos nuevos y tierras nuevas donde vamos a habitar, ¿no? Entonces, básicamente, el pacto noético, hermanos, eso nos dice un pacto de gracia común. Es de gracia común, es más enfocada a la creación. Cantamos, feliz cantando, alegre, dijimos, ¿verdad? Si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Ahí está el tema, hermanos. La gracia común en su creación, pero aún cuidará más de nosotros, que somos sus hijos. Entonces, pensemos en esas palabras. Oremos, hermanos, también para que sea nuestra convicción firme y bien establecida en nuestro corazón, que nada va a mover absolutamente las condiciones de este mundo, las condiciones de quien nos rige, cómo nos rige, si no es por la voluntad de Dios. Quiero dejarles nada más también con unos últimos versículos. Hay unos versículos que nos hablan también claramente con respecto a que vamos a ver. Primeramente vamos a Timoteo, 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo, en el capítulo número 4. Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículos del 4 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Ven, hermanos, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. En ese nada podemos incluir todas esas pruebas, enfermedades, todas esas cuestiones y tribulaciones que aparecen en nuestra vida. Nada es de desecharse. No es, Señor, quítame esta enfermedad, sino hágase tu voluntad con esta enfermedad de mi vida. Dame un trabajo, no, sino, Señor, hágase tu voluntad en este trabajo. Si tú me quieres dar otro, pues que sea hecha tu voluntad, ¿no? Todo con acción de gracias y todo pensando que todo lo que Dios crea y todo lo que Dios provee para nosotros es bueno y todo es santificado. Vea, es sobre todo mediante la palabra de Dios y la oración. Entonces pongamos nuestra vida, nuestros planes, todo lo que tengamos pensado en sus corazones, hermanos, en las manos del Señor, porque Él tiene un especial cuidado para sus hijos. A sus hijos siempre los tiene, como dice la palabra del Señor, es su especial tesoro. Los quiere como la niña de sus ojos, dice en el libro de Salmos. Hermanos, entonces, ojalá que también ya complemente un poco más su panorama con respecto a los pactos.
nada más nos queda el pacto más amplio y en cierto sentido el que llena de más gozo al creyente, que es el pacto de gracia o el pacto de redención, el pacto que se estableció antes de la fundación del mundo, lo que viene a unificar todos los pactos y viene a ponerles ahora sí una corona o una guirnalda de oro a los pactos del Señor. Eso lo embellece aún más los pactos. Entonces eso sí nos va a llevar un poco más de tiempo, pero vamos a pedir al Señor que nos ayude para prepararnos y también para que ustedes estén dispuestos a escucharlo. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a pedir al Señor que nos ayude.